Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos en el Señor, hemos llegado ya a un segundo viernes cuaresmal. En realidad sería el tercero, ¿no? Porque vivimos el viernes de la semana de ceniza, que se llama, la semana que comienza con el miércoles de ceniza, donde también allí comienza la cuaresma. Luego el viernes de la primera semana, que fue el pasado, y ahora el viernes de la segunda semana. Así que ya tenemos 3 viernes cuaresmales y vamos por más. ¿Qué quiero decir? Vamos avanzando con el corazón dispuesto para que el Señor nos siga fecundando y siga haciendo la obra que Él quiere en cada uno de nosotros. Nosotros le entregamos el corazón, esa es nuestra actitud cuaresmal. Señor, aquí estoy en marcha, peregrinando en tu presencia, a la sombra de tu amor, a la sombra de tu espíritu que vive en mí. Y te entrego mi corazón y me dispongo plenamente a vos, para que en este camino seas vos quien marque el sendero y seas vos quien obre en mi interior lo que yo necesito. Yo no sé siquiera lo que necesito, porque uno puede pensar en sí mismo y decir, bueno, yo necesitaría cambiar en esto, necesitaría dejar de tener tal o cual actitud o conducta, necesitaría rezar más, necesitaría más paz, etcétera, etcétera. Cada uno sabe que necesita, pero el Señor sabe más que nosotros. Y el Señor va a lo profundo, a lo que realmente nos hace falta, que no siempre es lo que nosotros creemos que nos hace falta. Por eso experimentamos muchas veces que el Señor no nos cambia como quisiéramos cambiar nosotros. Y bueno, ¿y cuál es la realidad? Es que el Señor está yendo a la raíz del problema. El Señor está obrando. Si yo quiero, si yo me dispongo y le digo con sinceridad que Él me cambie, que Él me transforme, que Él haga en mí su obra, Él la va a hacer. Y la hace a su manera, a su tiempo y a su forma. Y ataca por donde Él considera que tiene que atacar. Cuando uno tiene una enfermedad determinada, generalmente lo primero que siente es el dolor, ¿no? Y el dolor no es más que un síntoma que el cuerpo manifiesta, pero la enfermedad va por otro lado, es más profunda.
A la enfermedad no se la ve, al dolor se lo siente. Entonces, ¿qué hace el Señor? No te da una aspirina para el dolor, dejando que la enfermedad esté ahí, creciendo. El Señor va a la raíz de la enfermedad, para sacarla de raíz, y que una vez que la sacó con el tiempo, el dolor se va solo. Porque el dolor, insisto, no es más que una consecuencia, un síntoma. El problema no es el dolor. Por supuesto que el dolor molesta, el dolor angustia, el dolor deprime, el dolor detiene. Pero si hay dolor es porque hay otra cosa de fondo. Entonces el Señor va al fondo, y está yendo al fondo. Y en este tiempo más aún, y así durante toda nuestra vida, en la medida en que nosotros querramos que vaya al fondo, porque podemos hacer como aquellos a veces que suele haber, ¿no? Y nos puede pasar en mayor o menor medida a todos, que sentimos un dolor, una molestia, pero al médico no vamos. Y nosotros vamos tomando pastillas, que una aspirina, que un diclofenac, que un analgésico, y bueno, y vamos tirando. Pero el dolor sigue estando. ¿Por qué? Porque no hay nadie que vaya al fondo. Nosotros no sabemos ir al fondo. Necesitamos del doctor, pero no queremos ir al doctor. Entonces vamos tirando a nuestra manera. Y tiramos. Pero va a llegar un momento en que no vamos a poder tirar más. Porque no va a haber aspirina que calme ese dolor. Entonces, nosotros lo que necesitamos es ir al médico y decirle, doctor, me duele. Entonces el médico verá, nos hará hacer estudios, estudiará la situación y después hará un diagnóstico y un tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, así es nuestro Dios. Necesita de nosotros que vayamos a Él, que reconozcamos que nos duele, que reconozcamos que necesitamos de Él, que algo tiene que hacer Él, que nosotros no podemos ni sabemos, porque estamos doloridos. De muchas maneras, el dolor espiritual se manifiesta de muchas formas, con angustia, con tristeza, con depresión, con un carácter insoportable, con síntomas que manifiestan nuestra humanidad, ¿no? Celos, dimes, diretes, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, el punto está en otro lado. El punto está en reconocer ante Dios que nos duele, que tenemos esos síntomas, y que Él meta mano. Y Él está metiendo mano, a su manera. Él está metiendo mano. Es decir, Él está obrando. Y eso es lo que está sucediendo cuando nosotros vamos a Él. Cuando no estamos buscando la sanación en la aspirina, es decir, en cosas externas. Ay, yo sería más feliz si a mí me quisieran más. Ay, yo sería más feliz si me comprendieran más y si hicieran lo que yo quiero. Yo estaría mejor si, no sé, me ganaría la lotería. Son aspirinas esas. Aspirinas que uno quiere tomar y bueno, sí, pero son pan para hoy, hambre para mañana. El Señor va al fondo y ya está yendo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Yo creo que la Cuaresma es una buena ocasión para realmente caminar en este sendero de entrega confiada, poniendo el medio, que es buscar en la oración, en la contemplación, en el silencio, el encuentro con Él. Y decirle así, entregados, acá estoy, Señor, solo no puedo, quiero sanar, quiero que vos hagas en mí lo que vos sabés que yo necesito, que ni yo sé bien, pero vos sí, porque me amás y soy tu hijo, tu hija, y me conocés como nadie. Ni yo me conozco como vos me conocés, Señor. Porque vos me creaste, tus manos me modelaron y mi vida transcurre en tu presencia y el destino de mi vida es volver definitivamente a vos, de donde salí. Así que estoy acá, entregado, confiadamente, cada día, en esa experiencia personal de entrega humilde. Y ahí el Señor todos los días va a hacer su obra. Y bueno, y fíjense cómo es así Dios, que hoy se nos propone este texto del libro del Génesis, que es la historia de José. Es una historia hermosa, que está linda leerla toda, que es la historia del hijo de Israel, es decir, el nieto de Abraham, que también se llamaba Jacob, pero Dios le puso Israel, y desde él, del nombre de Israel, que es Jacob, quedó el nombre del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que hoy mismo sigue llamándose así, ¿no? Hoy una nación. Bueno, en los orígenes están ahí. E Israel ya viejito, en la vejez, Dios le dio un hijo, tenía varios ya, pero le dio un hijo, que por ser el hijo de la vejez, lo quería como suele pasar, ¿no? Con los hijos de padres ancianos casi, que lo ven más como un nieto que como un hijo.
Entonces le dan los mismos y los gustos que quién sabe a los otros no le dieron. ¿Y qué pasó con los otros? Celos. Mirá cómo lo quiere el viejo a este. Y no lo aguantaban, lo odiaban. Un poco la historia presenta un poco así, ¿no? Esa gran diferencia entre unos y otros. Al punto que en esos celos que llevaron a odiar al hermano, determinaron la ocasión de que cuando ese hermano un día enviado por su padre, ese jovencito, iba camino a encontrarse con sus hermanos, ¿qué hicieron? Lo vieron venir de lejos y dijeron, ahí viene ese soñador, ahí viene ese malcriado, ese consentido, vamos a matarlo, ¿no? Los sentimientos de los hermanos, que un poco eran sentimientos encontrados, porque estaban los que lo odiaban, pero estaba Rubén también, que dice, no, ¿para qué lo vamos a matar? Después de todo, nuestro hermano. Vamos a hacer una cosa, dice, y buscó salvarle la vida. Vamos a venderlo como esclavo, que se lo lleven esos que vienen ahí. Y se lo vendió a unos que iban camino a Egipto. Y ahí la historia, fíjense cómo cambió. Es decir, cómo esa historia que iba por un camino de muerte, por el odio, los celos y el rencor, ¿en qué se transformó? En una historia de vida, porque después, por eso digo que hay que leerla toda completa, porque es hermosa esta historia, está en el capítulo 37 del libro del Génesis, la historia de José. Entonces, ¿qué hizo Dios? Después fue llevado a Egipto por este grupo que lo compró y terminó siendo un muchacho adoptado por el mismísimo Faraón, el rey de Egipto, que se encariñó tanto con él y con sus virtudes, sus capacidades, que terminó poniéndolo como el gran administrador de todo el imperio egipcio. Y entonces José creció en sabiduría y en responsabilidad, que después del faraón estaba él en las decisiones. Y un día dice que asoló en Israel y en los alrededores una gran sequía que trajo una gran hambruna. Y todos los pueblos vecinos venían a Egipto para comprar allí grano, que en los graneros del faraón había en abundancia, a proveerse. Y sucedió que el que vendía el grano y el que lo distribuía era el mismo José. El faraón le había delegado esa autoridad. Y un día, ¿quién llegó al encuentro de José? Los hermanos que lo habían intentado matar. Era paradoja de la vida. Y cuenta la historia que al principio no lo reconocieron. Pero dice que José sí los reconoció. Y no dijo nada. Es más, hasta los trató medio así. ¿Qué quieren? Y ellos con el caballo cansado. Nuestro padre nos mandó por esto, por aquello. Bueno. Hasta que después no pudo más José. Y dice que se quebró y se puso a llorar. Una angustia total. Y le dijo, yo soy José, a quien ustedes vendieron como esclavo. Imagínense, vayan a decirle a mi padre que tiene el corazón quebrado porque cree que estoy muerto, que yo estoy bien. Y un día tráiganmelo, y se lo trajeron. Y el viejo Israel pudo morir en paz. Como son historias bíblicas inspiradas por el Espíritu Santo que pueden tener muy poco de real como historias. Son más teologías, ¿no? Narrativas, así, literarias, pero llenas de Dios, obviamente, porque es Dios quien las inspiró de alguna forma. Y si bien están escritas para una cultura y una época que no es la nuestra, sin embargo, fíjense cómo llega a nosotros con una gran sabiduría y luz, que si la sabemos entender desde Dios, fíjense, Dios nos enseña cosas importantísimas. Primero, que nadie tiene que despreciar a nadie. Y si hay un sentimiento negativo encontrado, injustificado, infundado contra un hermano, como en el caso de estos, con el pobre José, hay que entregárselo a Dios. Porque nosotros, si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos encontrados, de broncas, de celos, de aquello, de otro, como esta gente, y terminamos matando. Hacemos desastres. Porque el corazón del hombre, cuando se endurece, realmente es presa fácil del demonio, que inculca no justamente cosas buenas.
Decir que saltó ahí Rubén, que Dios lo puso en medio de los hermanos, y dijo, un momentito, no lo matemos, más bien vendámoslo, es sangre de nuestra sangre, muchachos. Pero nosotros, humanamente, cuando el corazón está endurecido, justificamos lo injustificable y podemos obrar de una manera que nos puede después resultar no solo mala para nosotros y para la víctima, sino también para el núcleo familiar, como podía ser en este caso, o comunitario. Entonces, ¿qué nos pide en primer lugar, creo yo, el Señor? Bueno, no dejemos que se nos endurezca el corazón con sentimientos malos, encontrados, egoístas, personalistas, por lo que sea, sino que el Señor vaya sanando nuestros corazones, que es parte de nuestro camino cuaresmal también, de purificación y preparación para la Pascua, ¿no? Y después podemos aprender de Rubén, este hermano que dijo, momentito, porque a veces nosotros tenemos que cristianamente saber parar aquel o aquella que está en cólera, que está con rabia, con bronca, que destila hiel por todas partes y amargura. Dice, che, pará, escuchame, no es así, reza más, abrí tu corazón, deja que el Señor te sane tus heridas, baja un cambio, vení, no es así, porque no estás vos equilibrado, equilibrada en este momento, más bien te está llevando otro tipo de sensaciones, de pasiones desordenadas, de broncas, etcétera, de tus heridas viejas, están operando en tu vida y querés tomar estas decisiones, donde querés mandar a, como decía mi abuela, la quinta al ñato a varios, la quinta al ñato y al cementerio, a varios, y no es así. Entonces nosotros tenemos que ser un poco como Rubén. Y después un poco volver a lo que decíamos recién, ¿no? El Salmo nos recuerda, recuerden las maravillas que hizo el Señor. Si el Señor me creó por amor y yo soy fruto y procedo del amor, no puedo obrar de manera contraria. Al contrario, el Señor obra maravillas, aún en los momentos difíciles. Y dice, Él provocó una gran sequía, agotó las provisiones, pero antes envió un hombre, José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Sí. Es decir, el Señor obra, Él no se cansa de obrar. Y si nosotros estamos ajustados a Él, miren, el Señor va a obrar con nosotros también prodigios de misericordia y de amor, ¿no? Esto mismo, para ir terminando, está proyectado de alguna forma en el Evangelio de hoy, de Mateo, donde Jesús con los sumos sacerdotes, dice, es claro acá, Mateo pone claro, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, no al común de la gente, a los discípulos, ahora le habla a la autoridad, a la jerarquía, sumos sacerdotes, ancianos, gente posicionada, con poder religioso y demás. ¿Y qué les dice? Les pone la parábola de los viñadores asesinos. Un hombre plantó una viña y la dejó, invirtió y después puso gente, viñadores, que la cuidaran y demás. Y se fue de viaje. Y cuando llegó el momento de la vendimia, fue a buscar los frutos. Estamos ya pronto a la época de la vendimia en nuestro país, allá en las zonas donde se realiza la vendimia. Mendoza, San Juan, La Rioja, inclusive también en el sur, que es más tarde. Son un momento muy importante y muy festivo para los viñadores, porque es el momento donde después de un año de mucho sacrificio e inversión, empiezan a la cosecha, la vendimia es la cosecha, a juntar la uva, que después se transformará en los vinos, ¿no? Así que son momentos muy importantes, se hacen grandes fiestas y demás. Y digo esto como anécdota folclórica, ¿no? Hasta hay una imagen de la Virgen en Mendoza que se la denomina la patrona de los viñedos, que es Nuestra Señora de la Carrodicha, ¿no? Se hacen grandes fiestas y grandes momentos de devoción, de procesión a ella. Se atribuye eso, me enteré en Mendoza, a la Virgen de la Carrodicha porque en una época de mucha sequía, de mucho mal tiempo, donde el viñedo no iba a ser bueno, rezaron a la Virgen, le ofrecieron novenas y le ofrecieron un montón de cosas a la Virgen, rosarios,
la devoción del pueblo, y resulta que la Virgen le hizo un milagro y fue una de las mejores cosechas, a pesar del clima. Entonces la pusieron como patrona de los viñedos, ¿no? Hay canciones hermosas dedicadas a ella. Bueno, pero es una anécdota. ¿A qué venía? Venía que cuando llegó el momento de la vendimia, según el Evangelio, el hombre mandó a percibir los frutos, a llevarse uva, y si esta uva la vendían después, bueno, había que darle la ganancia porque era el dueño. Pero ¿qué hicieron estos viñadores? Mataron a los emisarios del dueño, y después mandó más, también los mataron, y dice que mandó a su hijo porque dijeron, respetarán a mi hijo, y dijeron, matémoslo a este que es el heredero y nos quedamos con todo. En definitiva, Jesús lo que está haciendo es que la vendimia es el pueblo de Israel, y los primeros enviados fueron los profetas, que envió el Padre en el Antiguo Testamento a hablar en nombre de Dios, y muchos de las autoridades de la época también los mataron a los profetas. Ahora envía a su propio hijo, dice, y lo van a matar también, pero no importa, dice, porque Dios escribe derecho en renglones torcidos, y este hijo a quien van a matar se va a convertir en la piedra angular, en el centro, esa piedra que será sostén para muchos, pero que va a aplastar también a los que permanecen con el corazón duro. Sería un poco ese el mensaje, ¿no? Por supuesto que este aplastar del que habla el Evangelio no es un aplastar literal. Dios no mata a nadie, Dios no se contenta con la muerte de sus hijos, ni mucho menos. Ni siquiera castiga, porque a Dios le cuesta castigar, le duele castigar. Dios es amor y es misericordia. Pero los que nos autocastigamos y los que nos aplastamos en nuestra necedad somos nosotros mismos. El problema está ahí, cuando queremos empecinados tomar un camino que sabemos no nos es saludable, no nos hace bien a nosotros ni a nadie de que nos rodea. Y ahí permanecemos como los fariseos, ancianos y sacerdotes de la época de Jesús, con una mente y un corazón cerrado, que siendo los encargados de transmitir las bondades del reino que se cumplían en Cristo, ¿qué hicieron? Persiguieron al enviado de Dios y le dieron muerte, que es lo que vamos a celebrar con un epílogo de victoria, un final feliz, que es la resurrección. Bueno, hermanos queridos, Dios nos ama, no nos olvidemos nunca de eso, y que ese amor no sea una idea o un sentimiento pasajero, que sea una experiencia y una convicción. Soy amado, soy amada por Dios. Ese amor me llena de gozo y me mantiene de pie, y es el amor que en mí obra prodigios maravillosos, de misericordia, de vida nueva, para que yo pueda ser en el mundo después otro Cristo inundado de la luz del Espíritu. La Virgen, inundada del Espíritu, nos acompañe siempre. Que así sea. Que así sea.